Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a mostrar cómo hacemos un barrier, ¿sí? Este barrier, que es una copia exacta, una copia más o menos exacta de uno que ya tenemos hecho en el Civil. Vamos a revisar un poco acá, en los básicos, que es un basic barrier, ¿sí? En cambio, ya yo lo tengo acá, tengo una versión 1, ¿sí? Que es el que voy a explicar ahora, que es este que tenemos acá, ¿sí? Tiene los mismos parámetros. ¿Cuál es la diferencia que tiene este subensamblaje del original? Bien, este subensamblaje tiene la propiedad primero de adaptarse no, al peralte que tenga el assembly, ¿no? Por en este caso una carretera. Va siguiendo el peraltado. Y la otra es que tengo la opción de que aparezca en ciertos lugares, poder controlar dónde quiero que esté ese barrier sin tener que seccionar el corredor en regiones, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo acá unas secciones de control. Todas estas progresivas que están acá, todas estas etiquetas, nada más corresponden al lugar donde yo quiero que aparezca el corredor, ¿sí? El corredor no, la barrera. Ahora, si nos fijamos acá en el corredor, esa línea abarca tres regiones, una, dos y tres, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que aparezca en ciertas partes de esas regiones, ¿sí? Entonces, para ello, ¿qué hago yo? Previamente tuve que haber creado, o sea, un alineamiento o una línea característica, una feature line que me permita usarla como un parámetro objetivo de offset, ¿sí? En cambio, ese offset no lo vamos a usar como un offset, sino como solamente para identificar la existencia del elemento. Entonces, por ejemplo, ya yo tengo acá colocado en el assembly, ya yo tengo colocado en estos dos, tengo colocado ya lo que es su ensamblaje. Ahora, acá aún en las secciones no aparece, ¿por qué? Porque yo no le he asignado ese objetivo aún a ese corredor. Entonces yo voy a ir al corredor y voy a cerrar esto acá. Ruta nueva, ¿sí? Entonces, ese elemento lo tengo en el 1, 2 y 3. Yo voy a venir acá a los target, offset y elevación, voy a donde dice barrier, ¿sí? Y le voy a asignar acá el alineamiento nuevo que quiere que se llama ruta nueva barrier. Le asigno OK. A la segunda región también. Lo mismo. OK. Y a la tercera creo que ya lo tengo asignado, pero igual lo voy a revisar. Sí, lo tengo asignado. Bien. Ahora, yo voy a regenerar esto. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Voy a limpiar todo esto. Bueno, bien, entonces, ya le dije ahorita que en las partes donde están las etiquetas, ¿sí? Es el lugar donde deberían haber barreras, ¿sí? Nada más en esa progresiva, es decir, de las 196 a las 750. Entonces, es decir, que en la 753 ya no debería haber y en la 706 debería haber. Entonces, eso es lo que vamos a revisar, ¿no? Entonces, en la 753, como vemos, acá no tenemos eh, barrera, ¿no? En cambio, en la 706 tenemos barrera y además tenemos la barrera que se ha rotado en función del peralte, en función del peralte, ¿no? Que esa es la ventaja que está teniendo este subensamblaje. Entonces, bien, perfecto. Continuamos viendo acá. Por ejemplo, en las 347, vamos a la 347, vemos igual, está rotando, el anterior estaba rotando hacia el lado derecho, ahora se está rotando hacia el lado izquierdo, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad que tiene este subensamblaje, además del offset. Ahora bien, cuando venimos acá, por eso lo dejo de último, tenemos un caso. Entonces,
si ya yo asigné a toda esta región que está acá, yo le asigné nada más ese alineamiento que va de la 196, significa que en la 194 no debería haber una barrera. Y en la 206 y en la 206 ya debería haber. ¿Sí? En la 196 debería haber y en la 206 debería haber. Entonces, cuando yo voy acá a la sección, ¿qué pasa acá? En la 194 está apareciendo la barrera. Y en la 206 también está apareciendo la barrera porque aquí tiene que aparecer. En cambio, en este lugar no debería haber, este elemento no debería estar. Pero ¿por qué está apareciendo ese elemento? Yo después que terminé su ensamblaje y lo probé, me ocurrió esto y no entendía por qué pasaba, ¿sí? Pero creo que es lo mejor que me tuvo que haber pasado porque así pude detectar un error en mi subensamblaje, en mi diagrama de flujo. ¿Cuál es el diagrama de flujo? ¿Cuál es el problema? El problema que estoy teniendo acá es que como yo le estoy asignando un parámetro objetivo, si él reconoce en el lateral cómo funcionan los offsets, él va a buscar de forma, por ejemplo, cuando va a hacer el análisis, él se detiene allí en ese momento y él, ¿qué es lo que hace? Su ensamblaje, ¿qué es lo que hace? Él analiza de forma perpendicular a esa progresiva si encuentra una proyección de una línea offset. En este caso, ¿sí? Además de que él no encuentra esta línea cuando empieza, sino la está encontrando porque hace una proyección totalmente perpendicular a esta línea hacia esta línea que tenemos del otro lado, porque estamos teniendo la misma línea, ¿sí? Lo voy a marcar. Tenemos acá, select. Estamos teniendo todo ese alineamiento, toda esa línea. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está proyectando una línea totalmente perpendicular y está encontrando un offset de este lado. Entonces, este le vamos a llamar la versión 1. Por eso, su ensamblaje está perfecto siempre y cuando la vía no se intersecte. Si es una línea, si es un corredor o una vía que siempre va recta, que nunca en ningún momento sus laterales se va a conectar nuevamente con la misma, no funciona. En cambio, en este caso yo voy a solucionar este tema y lo voy a hacer como una versión 2, ¿sí? ¿Cuál va a ser el principio del análisis? Es que él me busque un offset, pero en cierto determinado metro, es decir, que me busque un offset hasta, en este caso, 20 metros, que es el que voy a hacer. Entonces, es decir, si él va a lanzar una línea perpendicular buscando hasta 20 metros, ¿qué encuentra? Si él no encuentra nada, entonces no va a validar ese su ensamblaje. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta parte y vamos a pasar ahora a la versión 2. Bueno, ahora bien, entonces, continuando con esto, ¿qué hemos hecho? Lo que hice fue introducir la versión 2, ¿sí? Ahora, si analizamos nuevamente, ya por supuesto, por tiempo ya yo coloqué el ensamblaje, asigné los objetivos, hice todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos de una vez nada más a explicar las dos secciones donde tenemos el problema. Entonces, ahora podemos ver que en la 194, ¿sí? No está el... Ahí se regeneró. Entonces, no tenemos lo que es el subensamblaje y en el 206 sí lo tenemos. Entonces, eso es lo que queríamos corregir. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es aprender a resolver problemas de análisis lógico con el SAT. ¿Sí? Recordemos que el SAT es un programa de programación, ¿sí? Que tiene una herramienta de programación. Por ende, tenemos que aprender a analizar de forma lógica los problemas porque es la única forma, ¿no? Entonces, cualquier persona que maneje cualquier lenguaje de programación le será un poco familiar lo que es la forma y la forma de análisis, ¿sí? Entonces, bueno, sin más que decir,
Espero que les guste. Muchas gracias y empecemos en el SAT a hacer nuestro ensamblaje. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Entonces, voy a mostrar lo que vamos a hacer. Ahora, en el package exec ya coloqué el nombre. Vamos a empezar. Ya llené todas las casillas de todos los parámetros que vamos a usar. Y también creé un parámetro objetivo que se llama barrier. ¿Sí? Barrier, perfecto. Se llama barrier. Entonces, primero empezamos con un punto de anclaje que va a ser el P1. Perfecto. Ahora voy a crear una serie de puntos auxiliares que me van a servir para crear mi barrera de forma que pueda adaptarse a la calzada. Entonces, vamos acá, abrimos y traemos el primer punto. El primer punto auxiliar, sí, se va a llamar, está acá. Entonces va a ser el tipo slow delta x, partiendo del P1. El ángulo va a ser default slope. Y el ancho va a ser, por ejemplo, en este caso, vamos a poner 2 metros. ¿Sí? Bien, creamos la línea. Bien. Ahora, esta línea va a tener la propiedad de poder tener una super elevación. Entonces, vamos a asignar a esa línea right outside lane. ¿Sí? Entonces, bien, vamos a crear otra línea más. Y esta va a ser igual del slow delta x partiendo del P1 y perfecto, el default slow. Ahora, left outside lane. Sí, ahora adherimos un punto acá. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a crear nuestro otro punto, que es el de... perfecto, no, está bien. No, el otro punto no. Esos son los dos puntos que vamos a usar. Entonces, ahora, ya teniendo esto creado, entonces vamos a revisar una cosa acá. En la parte de super elevación, esos datos que vamos a usar, vamos a dejar datos altos, como tenemos acá, 20, por ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, activo la casilla right outside, me sube a 20 grados. Queremos exagerarlo así para simular un peraltado, ¿sí? Para que se pueda ver. No voy a poner 6, ¿sí? Pero es que queremos valores altos para que se pueda ver lo que estamos haciendo en el diagrama. Entonces, vamos a hacer acá una decisión. Entonces, ¿qué va a hacer esto acá? Si ale1.slow es mayor a 0, significa esto. Si esta línea ya cuando empiece a sobrepasar, a hacer valores positivos, porque ahorita es negativo, entonces va a hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Entonces, yo voy a venir acá, ¿sí? Y voy a traer un punto auxiliar, exactamente. Punto auxiliar que se llama P3. Entonces, ¿qué va a hacer este punto auxiliar 3? Va a ser del tipo ángulo de distancia, va a partir del P1 hacia el P1. Sí, exactamente, eso. Entonces, va a tener una distancia. ¿Cuál va a ser la distancia? Tenemos acá el top height, que es la altura total de la barrera. Entonces, tenemos esta distancia acá, ponemos acá y se va a desplazar 90 grados. Aún no aparece nada, pero ¿por qué? Porque esta decisión está todavía en falso porque todavía está negativo. Entonces acá cuando yo agarre en super elevación, ponga el lado derecho, pues estoy analizando ahorita el lado derecho, right outside lane, me va a aparecer ese punto auxiliar 3.
voy a adherir el link al E3. Perfecto. Entonces, ya tenemos creado, porque lo que queremos que haga eso, ¿sí? Que gire en perpendicular con un ángulo de 90 grados con respecto a la línea 1. Ahora, no pasa esto, ¿sí? Vamos a buscar otra decisión. ¿Cuál es la idea? Que ahora ese mismo efecto se cree, pero del lado contrario, del lado izquierdo. Porque como va a ser el subensamblaje en función de los peraltes, entonces voy a crear otro punto auxiliar. Va a ser el tipo sí, aquí vamos a activar una vez la casilla para que sea correcto. Es decir, Lex Auxiliary Lane. No la activé acá para aparentemente Lex Outside Lane. Ya sé lo que pasa. Como aún no, esta ecuación me está dando un error, seguramente acá está un error, porque aún no la he escrito nada. Entonces voy a borrar acá. Bien, entonces ya tenemos operando lo que es el peraltado del lado izquierdo. Entonces ahora vuelvo a traer acá una decisión. Entonces voy a escribir si ale2.slow es mayor a 0, ¿sí? Ahorita está en positivo porque está mayor o verdadero a 0, me va a hacer exactamente lo mismo que hizo la P3, pero hacia el otro lado. Va a girar, a rotar hacia la derecha. Entonces, ángulo de distancia, ¿dónde está? Ángulo de distancia partiendo del punto P1 al AP2. Es un ángulo de 90 grados a una distancia de tot h, que es la altura total de la barrera. En este caso se ha desplazado hacia abajo por los signos que tenemos acá. Aquí tendría que poner capaz menos 90, pero no lo voy a hacer. Voy a revertir el ángulo de referencia y ya se me va a pasar la parte de arriba. Voy a agregar el link y acá es donde viene la parte que tiene que ser igual. Ya hemos usado este tipo de dinámica o flujo de trabajo donde vamos a usar unos mismos nombres de punto y nombres de línea para vincular con un solo diagrama, una sola figura, que eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces yo necesito que este punto AP4 se llame igual AP3 e igual se llame ALE3. Perfecto. Entonces aquí tenemos ya este caso, ¿no? Entonces destilo esto acá y acá, perfecto. Ahora, ¿qué nos queda el caso? Nos queda el último caso cuando la superficie está totalmente con sus bombeos o su peralte simétrico hacia la parte de abajo, negativo en ambos sentidos. Entonces, en esta última instancia ya yo no voy a crear otra condición que me diga, mira, esto es lo que vamos a hacer cuando sea negativo, ¿no? Entonces, ya yo lo doy como el último caso va a ser falso. Voy a venir acá otro punto auxiliar. Vamos a borrar esto. Conectamos. Y entonces este punto auxiliar va a ser igual. Va a ser del tipo delta X, delta Y. Va a partir del P1. ¿Y cuánto se va a desplazar en Y? Tot H. Perfecto. Entonces cambiamos los nombres. P3 y ALE3. Bien, perfecto. Ahora, está bien acá. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer acá? Ya tenemos creado ya lo que es todas las herramientas para hacerlo rodar. Hasta acá esta parte, si exactamente este mismo flujo que hemos hecho hasta ahora, vamos a usarlo para la barrera. Ya en otro video voy a hacer este mismo flujo partiendo de acá, exactamente de acá. Pero pues claro, por supuesto voy a cambiar acá estos valores, lo que es
los parámetros de entrada, pero ya con esta misma condición o este mismo eh, diagrama vamos a partir después lo que es un túnel, para hacer un túnel con que se pueda rotar, que pueda ser rotado, ¿no? Con un peralte. Entonces, un túnel completo, por supuesto. Entonces ahora acá, yo voy a venir acá, voy a traer lo que es la secuencia. Esta se va a llamar barrier. ¿Qué es la barrera? Barrier. Su ensamblaje es exactamente igual al que está en el civil, pero le vamos a hacer, la única variable que tiene es que se puede rotar. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer esto? Simple, solamente a dibujar puntos. Vamos a empezar la parte de arriba hacia abajo. Entonces, bien, el primer punto empieza acá. Bien, entonces me falta un punto auxiliar, correcto. A ver. Sí, me falta un punto auxiliar. El punto auxiliar primero va a ser, en este caso va a ser de un tipo ángulo de distancia. ¿Dónde está? Ángulo de distancia partiendo del P1 hacia la P3 a una altura de bueno, vamos a necesitar varios, correcto. Midlet, altura media. Ahí tenemos otro punto. Ahora, pues tiene varias. Ahora, vamos a agregar otro punto más que va a ser exactamente igual. Ángulo de distancia partiendo del P1 al AP3 y se va a desplazar ¿cuánto? Esta altura, la altura de un pequeño quiebre que tiene al final, ¿sí? Ya más adelante se va a ver que va a ser esa altura. Bien. Sí, correcto. Ahora, empezamos a dibujar todos los puntos en vertical. Entonces, el primer punto va a ser la parte de arriba. Ángulo de distancia. Todos van a ser ángulo de distancia porque necesitamos que se pueda ser rotado en función después de ambas líneas. Ya se va a ver lo que es lo del caso. Entonces, vamos a partir del AP3 al P1, por ejemplo. Se va a desplazar 90 grados. La distancia, ¿cuál va a ser? La altura. Esta altura la tenemos. El ancho de arriba. Entre 2. Uy, ¿qué pasó acá? Bien. Bien, tenemos el ancho de arriba, el ancho superior. Tengo que borrar toda esta ecuación que se pegó tan. Uy, no. Listo, perfecto. Ahora, altura superior, que es tot width, control B entre 2. Bien, entonces, ¿qué pasó acá? Se fue el punto donde no debía. Entonces, AP3, AP1. Ahí está. Claro, exacto. Porque tienen que hacer un ángulo de 90 grados con respecto a la línea 3. ¿Sí? Eso es lo que estoy dibujando acá. Bien, voy a dibujar otro punto más, que va a ser del AP3 al P1. Ángulo de distancia AP3 a P1 va a ser igual 90, va a tener el mismo ancho que el anterior. Bien, y se sobrepone sobre el otro porque hice exactamente lo mismo. Así que pasa, tengo que revertir, en este caso revertir el ángulo y ya se me dibuja el otro más. Entonces este es el ancho que ya tiene la parte de arriba. ¿Sí? Entonces ahora vamos al segundo ancho, el de la mitad. Entonces, a ver. Bien, perfecto. Entonces, este va a ser ángulo de distancia igual. P1.
to middle. Copiamos la misma ecuación. Bien. Ahora nos queda el último. Bueno, el penúltimo. Y sí, nos queda casi el último. Tenemos acá igual lo mismo. Ángulo de distancia. AP5. AP1. 90. Bien, perfecto. Ahora, ya tenemos acá, si no se ve, pero ya cuando las líneas se van a ver. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a crear dos líneas auxiliares que me van a ayudar a intersectar a crear lo que es los últimos puntos. Entonces, yo por ejemplo, en este caso, ¿sí? Bien, yo voy a crear acá un ángulo de distancia partiendo del P6 al AP5. Bien, ¿cuál va a ser la altura de esta? Voy a agarrar esta misma altura del curve height, ¿sí? Que es la distancia, y lo voy a multiplicar por 1.5, porque yo quiero que sea un largo un poco más que lo que es la altura principal del centro, ¿no? Entonces, voy a rotar un 90 grados, ya van a ver lo que va a pasar. Entonces la línea yo lo quiero que siempre me quede por debajo, que atraviese lo que es el link 1. Entonces, bueno, yo puedo hasta multiplicarlo por 2. ¿Qué pasa? Multiplicar por 2 es como multiplicar por 200%. Entonces siempre voy a tener una línea que va a intersectar con la línea 1, que es lo que quiero hacer. Igual acá si yo no quisiera que fuera 90, pudiera ser que sea 100. Porque quiero que tenga un poco de inclinación. Vamos a dejarlo así con un poco de inclinación. A ver. Y sí, vamos a dejarlo así con un poco de inclinación. Entonces, es decir, como que tiene 90 y 100, así como que hay un ángulo de 10 grados acá. Ahora traemos otro punto más y vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a ser ángulo de distancia P7 al AP5, que se desplace 100 y una distancia de ¿cuánto fue la distancia anterior? Curve height por 2. Bien, ahora invertimos esto. Vamos a poner acá 90. Acá tendríamos que colocar entonces 80. Perfecto, ahí colocamos 80. Y ya cuando creemos la línea, se va a ver lo que queremos, que las líneas queden hacia afuera. ¿Sí? Entonces, traemos dos puntos, intersección de puntos, y ponemos intersectar dos líneas del tipo dos líneas. Intersectamos el Ale4 con el Ale1. Pum, apareció. Volvemos a traer otra intersección. Y venimos acá. Va a ser del Ale5 con el Ale2. Pum, tenemos otro acá. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer algo acá. Por ejemplo, al P1 le voy a poner unos nombres simples. Vamos a poner acá TEP. Vamos a poner TEP top top
is, de izquierda. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí está. Bien, top is. No, top left. Vamos a poner top left. Left. Y al otro lado, que es el P2, ponemos acá top right. Sí, perfecto. Ahora nada más le vamos a colocar, no le voy a colocar nombre a todos los puntos porque no quiero que en la vista superior se vea todo ese montón de líneas. Nada más colocamos en la base, ponemos acá en P8, por ejemplo, le ponemos un nombre de bottom right, y al otro, el P9, le ponemos bottom left. ¿Sí? Ahora solamente empezamos a unir líneas. Entonces yo voy a hacer acá una línea que se va a llamar, esta línea va a partir del P9 al P7. Bien, entonces esta línea voy a colocar de un nombre, se va a llamar top y se va a llamar barrier. Va a tener dos nombres, barrier. Voy a tenerla copiada acá y la voy a ir pegando nada más. Entonces vengo acá, copio, pego, que digo, voy P7 al P5, otra línea más, pego, vamos a alejar un poco porque se vaya viendo lo que voy haciendo. Bien, P5 al P3. Ahora aquí no copié, si lo copié, viene acá del P3 al P2. Tenemos acá a P3 al P2, puse P3. Bien, perfecto. Unimos otra línea más. Aquí se vaya viendo ya la mitad de la figura de todo lo que hemos hecho. Son figuras muy básicas, tampoco muy bien, porque lo más importante que tenemos que aprender acá era hacer el análisis del giro, ¿sí? Entonces copiamos acá, pegamos, venimos acá P4 al P6. Bien, perfecto. Venimos acá, P6 a P8. Copiamos los nombres, bien, está todo con los nombres. Vamos a ver si todos tienen nombre. Correcto. Bottom left, bottom right. Perfecto. Ahora solamente cerramos con la parte de abajo. Entonces tenemos acá, este lo ponemos bottom. Sí, nada más eso lo ponemos. Entonces va del P9 al P1. Y otro link más que va de P1 a P8. Se va a llamar también como el otro bottom. Bien, perfecto. Solamente ya terminamos esto. Agregamos un shape. Se va a llamar barrier. Bien. No tan bien. Porque sigue acá. Ya sé por qué. Vamos a borrar esto. Vamos a copiar esto. Control X. Borramos lo que nos sobra. Y pegamos. Siempre todos los nombres se colocan entre paréntesis. Todos. Algo que no hice al principio es colocar la versión, pero ya lo vamos a hacer. Entonces aquí tenemos esto listo. Entonces, ¿qué pasa? Este es el caso. Este es el último caso cuando toda la superficie está del lado simétrico, ¿no? Con su bombeo hacia donde va. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense una cosa. Todo lo hemos creado en función de los análisis se ha creado sobre la línea central, que es la P3 y el E3. Porque ¿cuál es la idea? Que cuando él empieza a girar, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
yo voy a hacer girar esto hacia la derecha. Vengo acá y activo la right outside lane. Entonces ya inmediatamente desaparece. ¿Por qué? Porque ya está validando esta primera decisión del L1. Entonces si yo uno esta flecha de acá, no debería, si todo salió bien, no debería tener ningún error. ¡Pum! Ahí está, ¿no? Entonces, todo nuestro barrera ha girado perpendicular al L1. Por supuesto, cuando si yo tengo un peralte acá, por ejemplo, en 20 grados, es obvio que del otro lado, en real, va a ser algo similar, ¿sí? Pero en sentido opuesto. Entonces, aquí se ve así como que, bueno, no se ve muy bien, pero por ejemplo, no lo voy a hacer porque así, esto en la lógica sería, aquí en el programa se ve así, porque estamos haciendo como un ensayo, una muestra. Entonces, pero en la realidad, este su ensamblaje, ¿cómo se dice? Em, esta barrera tendría que ir hacia el otro lado, ¿no? Buscando el otro sentido. Entonces, bien, unimos acá. Bien, tenemos ese caso. Vamos a poner acá, vamos a hacer el ejercicio a ver cómo queda. Vamos a poner acá, por ejemplo, menos 20. ¿Ve? Y ahí, ¿qué ha hecho la línea? La línea se ha ajustado a al default slope, ¿sí? Entonces, bien. Ahora, bien, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Qué hacemos acá? Vamos a venir acá y traemos esta línea, ¿sí? Y ahora hacemos que valide el otro lado. Bien, ahí vuelve a la normalidad y acá vuelve a girar, ¿sí? Perfecto. Entonces, vean, aquí funcionando los dos lados, fíjense una cosa, aún así me lo ajustó, ¿sí? Todo lo ajustó. ¿Pero por qué? Porque todo está trabajando en función de esas dos líneas, ¿sí? De la intersección de esas líneas. Entonces, bien, perfecto. Muy bien. Ahora, vamos a dejarlo en la normalidad. ¿Sí? La normalidad. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa en esta cosa? ¿Qué pasa acá? Entonces yo voy a bajar todo esto un poco. Porque ahora yo necesito, si voy a hacer varias cositas acá, que no tuve que haber dejado el espacio al principio, pero no lo dejé. Entonces vamos a bajar todo el flujo. Y aquí hemos terminado lo que es la parte del flujo. Ahora vamos a hacer otra parte analítica. Que es que, bueno, vamos a desconectar acá. Pum, se borra todo. Ahora, ¿qué hacemos acá? Primero, vamos a hacer algo muy simple, que es, vamos a ponerle un nombrecito acá a la versión, que es el que tiene casi todos los ensamblajes ahora, que dicen B. Entonces, por ejemplo, versión, esta versión va a ser, entre paréntesis, versión 2022, por ejemplo. Listo. Eso va a aparecer cuando se inserte, va a aparecer eso. Esto, simple. Ahora, traemos una decisión, otra decisión más. Borramos esta flecha, me gusta que esté todo simétrico. Bien, donde está. Y queda ahí, en el centro. Ahora, aquí escribimos la ecuación que habíamos usado muchas veces, SAT is layout. SAT is layout. Bien. Igual a true, podemos poner igual a true, si es verdadero. True. True. Bien. ¿Qué significa eso? Cuando tengamos este lado activado. Y acá está el layout mode. Entonces, cuando sea es layout mode, ahí después ahorita lo conecto al final. Bien, vamos a dejarlo en layout mode y ahí les muestro una cosa. ¿Cómo yo hago para que me aparezca y desaparezca en función en cierta parte, en una misma región, sin tener que cortar
pero me va a aparecer en ciertos segmentos, en un punto específico donde yo quiero que ese ensamblaje aparezca. Entonces yo voy a conectar acá y a esta decisión yo lo voy a decir acá. Si barrier is valid, si barrier.isValid, es decir, si cuando tenga, hoy estoy escribiendo malísimo. Bien. Si barrier está asignado, hay un parámetro, se le ha asignado, que es como ya vimos en la intro, cuando se le asigna y no se le asigna un parámetro de offset. No necesariamente va a leer un offset, no usa en sí el offset. Este offset, por ejemplo, puede estar acá a 4 metros. Esa figura no se va a mover para ningún lado, porque yo no he vinculado ningún punto a ese offset. Solamente yo he vinculado la existencia de ese offset. Es decir, si existe una línea asignada a ese objetivo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Por ejemplo, yo voy a desactivar esta casilla y voy a unir ahora esta decisión que sea válida, le voy a unir a todo mi flujo que ya hemos hecho. Bien, no aparece nada, ¿por qué? Porque todavía no existe esa línea según en el civil. Cuando yo digo acepto esto, me aparece. ¿Por qué? Porque ahora sí yo le he asignado teóricamente un parámetro objetivo. Si yo le quito otra vez la casilla, desaparece y aparece. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El caso está, ya vamos finalizando esto. El caso está acá. Vamos a dejarlo en 0 porque es irrelevante el lugar donde esté la línea. Puede estar en cualquier parte. Ahora, ¿qué hacemos acá? Cuando venimos acá, raya un modelo, no nos aparece nada. Sí, porque primero tiene que pasar por estos filtros. Bien, entonces, simplemente unimos esto con nuestro diagrama desde esta parte nada más. Es decir que cuando sea la layout mode, él me va a saltar esta condición, porque este es nada más el gráfico que me muestra previamente antes de hacer el corredor. Entonces, ya esto queda así. Sí, en varias oportunidades vamos a usar este tipo de, que no vamos a tener que volver a dibujar otra figura, sino vamos a aprovechar esta. Y en este caso, ¿sí? Nos queda, la figura ya está, esto está terminado. Entonces, espero que les haya gustado. Y esperen el próximo, que voy a estar haciendo lo que es esto mismo, como ya les dije, pero el túnel. ¿Sí? ¿Cómo hacemos partiendo de nuestra misma análisis de los giros? Y de ahí vamos entonces a cambiar, solamente vamos a cambiar esta barrier por un túnel. Así, ahí vamos a introducir un túnel donde está eso. Bueno, muchas gracias y los espero en el próximo. Gracias. Bueno, les explico. Una vez que terminé el ejercicio me di cuenta que cometí un error a la hora de hacer lo que es la decisión, esta decisión. Porque está bien creado, está todo hecho. Pero ¿qué pasa? Justamente me dio un error por el lugar específico donde estaba usando el subensamblaje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Este subensamblaje quedó bien y nos va a servir siempre y cuando sea una vía totalmente recta que no se intersecte en una curva con el tramo de la vía. Entonces, ¿qué pasa? Yo solamente voy a hacer una variación de la ecuación de la decisión para poder controlar, ¿sí? El parámetro de esta decisión. Por ejemplo, yo acá nomás le puse la condición de que si existe asignado ese parámetro y lo encuentra, me va a dibujar la barrera. Pero ¿qué pasa? Yo le voy a hacer una modificación acá. Aquí esto lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Y voy a escribir una ecuación. Otra condición que diga, si barrier existe y además mac.abs, ya les explico esto, barrier.offset, ¿sí? Barrier.offset es menor a 20. Bien, entonces, en este caso, si hay un offset que sea mayor a 20 metros, él no lo va a dibujar. Es decir, tiene que cumplir dos condiciones. Tiene que cumplir
que esté asignado el barrier y que tenga un offset que no sobrepase los 20 metros. Si sobrepasa los 20 metros, por ejemplo, yo vengo acá y esa línea de offset que está acá en 0, yo lo coloco en 19, ¿sí? No pasa nada, pero cuando yo lo coloque en 20, inmediatamente le desaparece. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con estas condiciones para que sea verdadero. Entonces, así es que yo soluciono este problema que justamente me generó en la curva de la introducción del video, ¿sí? Y nada más con esto ya está todo listo ya. Entonces, bueno, aquí terminamos este video. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y los espero en el próximo. Gracias. Hemos llegado ya a la parte final del video, donde te invito a revisar la descripción para que puedas conseguir el enlace de descarga de los archivos de este tutorial, como también información de las redes sociales y un correo de contacto en caso de cualquier consulta. No estaba más decir que te suscribas, le des like, actives la campanita y no está de más decir que puedes dejar un comentario. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.